El reloj de la cocina marcaba las 6:17 de la mañana cuando Marta notó la nota pegada al refrigerador, 3 palabras escritas con letra temblorosa y mayúsculas asesinas: no salgas solo. Durante un instante, creyó que era una broma pesada de su hermana, que solía jugarle bromas macabras. Pero el aire matinal se coló frío por la ventana entreabierta y un escalofrío le recorrió la espalda. Nadie más en la casa de 2 plantas había contestado al aroma del café recién hecho. Desde el principio, su mañana había sido perfecta, el aroma a tostadas, el canto desperezado de los jilgueros enlazándose con el silbido de la tetera, y la promesa de un día rutinario en la oficina de contabilidad. Sin embargo, la nota la sacudió al fondo de una realidad donde lo familiar se torna amenazante de un instante a otro. ¿Estás jugando, Ana?, preguntó al aire, apelando al eco de la escalera. Pero ni un paso respondió. Marta bajó cautelosa al sótano, donde su hermana acostumbraba dejar mensajes de broma. Las bombillas mortecinas iluminaban pilas de cajas con trastos viejos, y el silencio era tan denso que parecía arrastrar los latidos de su corazón. No encontró a nadie, solo un trapo manchado en el suelo y el chirrido de la lavadora todavía tibia. Al volver a la cocina, se detuvo un instante junto a la mesa. Sobre el plato quedó a medio comer su bagel de semillas negras, y el café, ya tibio, parecía mancha de misterio. Con la nota en mano, pensó en llamar a su novio, Andrés, que solía ser su refugio en la broma y la calma. Pero su teléfono apareció sobre la mesa, sin un solo mensaje nuevo. ¿Cómo había llegado ella, dormida, a colocar esa nota sin despertar al resto? Un ruido seco irrumpió en la tranquilidad del pasillo. Algo cayó al suelo en la habitación contigua. Marta se tensó. El contraste entre aquel silencio sepulcral y el crujido abrupto la puso en alerta máxima. Sujetó la nota con ambas manos y avanzó, cada paso reverberando en sus oídos. En el pasillo, al otro extremo, la puerta que da al despacho de trabajo de su padre se abrió lentamente. Una rendija vertical dibujó un haz de luz amarillenta sobre la moqueta. Sin saber por qué, una presión se instaló en el centro de su pecho. Quiso retroceder, pero los pies se negaron a obedecer. Con el corazón martilleando, asomó un hombro tras la puerta y descubrió la escena que paraliza la sangre. Su padre, de pie junto al escritorio, miraba absorto un montón de fotografías extendidas sobre la superficie de madera. Eran fotos antiguas, imágenes de su infancia, de la escuela, de los veranos en la casa del lago. Sin embargo, entre ellas se deslizaba otra tanda de instantáneas que ella no recordaba haber visto jamás. Tomas borrosas, casi furtivas, de su madre cuando trabajaba en la sala de urgencias, de su hermana dormida en el sofá, de Marta misma entrando en el metro. Como si alguien hubiera registrado cada movimiento suyo sin permiso. «Papá, ¿qué haces?», susurró ella, conteniendo el temblor de la voz. Él no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada, los ojos brillando con una ansiedad que Marta apenas reconoció. Al fin, levantó la mirada, antes de articular palabra, dejó caer la primera fotografía al suelo, un retrato suyo, de cuerpo entero, cruzando una calle concurrida. La imagen estaba tan nítida que podía verse cada hebra de su abrigo gris, el bolso colgando del hombro, la mirada ausente mientras tanteaba el bolsillo en busca de las llaves. «¿De dónde sacaste esto?», inquirió, aproximándose hacia él. Un trozo de su voz sonaba asustada, otro retador. «No es de buena gente curiosear tus cosas», respondió su padre, con voz baja, apenas audible. «No imaginé que descubrirías mi pequeño archivo». Marta contuvo el aire en los pulmones. Esa frase, mi pequeño archivo, retumbó como un disparo en sus oídos. ¿Cuánto sabía su padre de ella? ¿Por qué la vigilancia y el sigilo? Retrocedió, trastabilló, y la nota volvió a sus manos como un peso de plomo. «No salgas solo». Ahora todo encajaba en una vorágine de preguntas sin respuesta. Se giró y salió del despacho sin mirar atrás. El pasillo parecía haberse alargado junto con el pulso enloquecido de sus venas. Al llegar a las escaleras, respiró hondo. Intentó calmarse. «No es lógico», se dijo. «¿Un padre jamás?». Pero la foto, el archivo, la nota, la amenaza impresa en tinta negra.
Arriba otra vez, en el dormitorio principal, la hermana aún no despertaba, ajena al torbellino. Marta desvió la mirada al armario. Allí, pegada a la puerta interior, colgaba otra nota, casi idéntica. 3 palabras que se clavaron como puñales: no confíes en nadie. Sus rodillas cedieron y se sentó en el borde de la cama. Sintió la fragilidad de un muñeco de trapo abandonado en un escenario de apariencias rotas. Desde su infancia, la casa siempre había sido un remanso de seguridad, la risa de la familia, los domingos de parrillada, las confidencias compartidas en la mesa del comedor. Ahora, todo parecía prestado, una ilusión a punto de desmoronarse. Con el ceño fruncido, repasó en su mente los últimos días. ¿Había notado algo extraño en el vecindario? ¿Alguno de sus compañeros de trabajo la había mirado con insistencia? ¿Había dejado la puerta trasera entreabierta por descuido? Todo se mezclaba en un desconcertante mareo, pequeños detalles cotidianos que podían ser piezas de un rompecabezas mucho más siniestro. La cocina de nuevo. El bagel a medio comer. El teléfono en silencio. La ventana abierta que dejaba entrar un viento helado como mensajero de un mal presagio. Sin proponérselo, alzó la vista al marco de fotos que colgaba sobre la encimera, el álbum familiar expuesto al público, mostrando la imagen idílica de la familia feliz. Uno a uno, aquellos rostros sonrientes le cobraron una expresión siniestra. ¿Se habían transformado sus seres queridos en extraños vigilantes? Un clic seco proveniente del pasillo la obligó a incorporarse. Esta vez era música, una canción ajena, de ritmo tranquilo, saliendo del teléfono de la hermana. ¿Acaso Ana la llamaba? Pero no vio a nadie. Solo la puerta del dormitorio entreabierta que dejaba asomar el colchón vacío. La tonada se repitió, una voz masculina canturreando un estribillo pegadizo. Marta reconoció la melodía, era la misma canción que había resonado en la camioneta de Andrés la noche anterior, cuando la acompañó a casa tras la cena con amigos. Un escalofrío. Agarró el teléfono y comprobó el identificador, desconocido. El número no aparecía. En la pantalla, el logo de llamada entrante titilaba, como un ojo que la escrutara con insistencia. Con mano temblorosa, deslizó el dedo para contestar. Nadie habló al otro lado, salvo un leve crujido, de pronto, el sonido de pasos alejándose. ¿Andrés? Dijo, la voz quebrándose. ¿Eres tú? Silencio hasta que una voz profunda, distorsionada, murmuró, no salgas de la casa, y después, colgó. El corazón de Marta pareció estallar. Cerró los ojos un momento y luchó contra el pánico que amenazaba con derrumbarla. Esto se sale de control, pensó. Alguien me observa, me sigue, manipula a quienes amo. Parameció un segundo. Se giró hacia la ventana. La calle estaba tranquila, ningún coche, ningún transeúnte. Solo un gato callejero cruzó fugazmente el asfalto pintado con líneas blancas. Ni rastro de amenazas, ni señales, salvo una sensación de que cada instante de calma podía convertirse en un fogonazo de violencia. Su mirada regresó a la nota de la nevera. Aquellas 3 palabras resonaban en su mente, como si hubieran adquirido vida propia: no salgas solo. Había sido escrita por alguien que la conocía bien, alguien que sabía de sus costumbres, de sus rutinas. Y de su vulnerabilidad. A lo lejos, el teléfono volvió a sonar. Marta se obligó a despegar los dedos del teléfono antes de que el pánico la paralizara por completo. El timbre seguía retumbando en su oído, insistente, hasta que el silencio regresó. Dejó el móvil sobre la encimera, con la pantalla iluminada en un fulgor inquietante, y atravesó la cocina sin apartar los ojos de la nota. La luz del mediodía entraba ya con más fuerza por la ventana, pero no lograba disipar la sensación de opresión. Se dirigió al salón. En la mesita baja, junto a la pila de revistas, aguardaba el mando a distancia de la televisión. Lo alzó y oprimió el botón de encendido, esperando un noticiero cualquiera que la distrajera del nudo en la garganta. La pantalla cobró vida con la imagen de un presentador alisándose la corbata, anunciando titulares intrascendentes. Pero Marta no podía concentrarse, cada palabra era un eco lejano de la nota, de la voz distorsionada, de las fotografías que no recordaba haber visto.
Entonces reparó en la ventana, no estaba del todo cerrada. La hoja superior se había deslizado apenas unos centímetros hacia abajo, lo suficiente para permitir la entrada de insectos y un soplo de aire helado. No recordaba haberla dejado así. Dio un paso adelante, con cautela, y al inclinarse notó huellas diminutas sobre el alféizar, 2 líneas de polvo removido que conducían al interior y luego desaparecían bajo la cortina. Un escalofrío la recorrió. ¿Alguien había entrado mientras dormía? ¿O era un descuido suyo? Podía culparse por 1000 cosas, olvidar una ventana a medias, fiarse de la seguridad implícita de las paredes. Pero la verdad, cruda y nítida, era que alguien había estado en la casa, observándola, quizás siguiendo cada uno de sus movimientos. Se incorporó y se giró hacia el pasillo que conducía al cuarto de Ana. La puerta entreabierta dejaba ver la penumbra interior. ¿Podía haber un intruso todavía? Olvidando por un instante el miedo, alzó el pie para vadear el umbral. Dentro, el cuarto estaba en orden. El escritorio reducido, la estantería con los tomos de poesía, el peluche de un bebé que aún convivía con los apuntes universitarios. Sobre la almohada, un mechón de cabello, no de Ana, que era castaño oscuro y escaso, sino rubio y grueso, atravesaba la tela como una advertencia muda. Marta lo recogió con cuidado y lo sostuvo a la altura de los ojos, comprobando con el pulgar la textura. Era sintético, cabello postizo, una extensión o una peluca. Un arma secreta para provocar inquietud. Guardó el mechón en un sobre de plástico y siguió adelante, abriéndose paso hacia su propio cuarto. Cada paso parecía resonar con un eco metálico, como si la casa se transformara en un escenario ajeno, donde ella era el personaje atrapado en un guión que ignoraba por completo. La puerta de su dormitorio estuvo trabada un instante, como si alguien hubiera colocado un objeto detrás para impedirle el paso. Con un empujón, cedió y dio acceso a un refugio que ya no ofrecía amparo. Sobre la cama, la funda roja relucía, en la mesilla, el reloj despertador marcaba las 12:03. Marta lo contempló, ahora consciente de que todo podía ser trampas de tiempo. Aquella hora no coincidía con lo que recordaba al salir de la cocina, no habían pasado ni 10 minutos, pero el reloj había saltado. ¿Se habría detenido por la madrugada, o alguien lo había alterado? Sin prestar atención al desfase, se acercó al armario, con la esperanza de encontrar algo de sentido. Sacó un par de faldas, algunas camisetas lisas y un abrigo ligero. No quería abandonar la casa, pero sabía que debía moverse, investigar, descubrir si quedaba rastro de quien la acechaba. Cogió la chaqueta de cuero que solía usar cuando salía con Andrés para cenar, la colocó sobre los hombros y echó un vistazo a un espejo de cuerpo entero. La imagen reflejada no era la de una mujer segura, las ojeras marcadas y la tensión en la mandíbula formaban un contraste brutal con el semblante habitual de compañera eficiente y risueña. Antes de marcharse, metió el mechón dentro del sobre de la nota y lo dejó en la mesilla con el rótulo provisional, prueba A. Luego, se encaminó al salón otra vez, decidido a inspeccionar cada habitación antes de plantearse llamar a la policía. Imaginaba la ridícula escena, una mujer sola en bata, buscando pruebas de intrusión mientras el intruso la contemplaba desde la acera. Pero no podía esperar. Debía adelantarse a quien sea que la acechara. En la sala de estar, se fijó en la alfombra beige, junto a la chimenea. Un leve corrimiento del hilo en una esquina llamó su atención, al apartarlo, descubrió un raspón en el parquet. Con la uña rasgó el barniz y divisó un fragmento de metal. Se agachó, recogió el objeto y lo limpió contra el dobladillo de su chaqueta. Era una llave diminuta, sin inscripción alguna, con un diseño antiguo que recordaba a las cerraduras de baúles. ¿Dónde encajaría? Imposible saberlo sin más pistas. Aferrada a aquella llave, subió al desván. La escalera plegable crujió bajo su peso, y el aire se volvió más denso, con el polvo revoloteando en haces de sol que penetraban por la ventana circular. Allí arriba, las cajas olvidadas y los recuerdos de la infancia la observaban. Al fondo, junto a un viejo baúl de caoba, danzaba una sombra ajena, alargada. Marta contuvo el aliento y avanzó con el corazón desbocado. Al llegar al baúl, lo notó abierto de un vértice, como si se hubiera accionado de golpe. Se inclinó y vio su contenido, fotografías,
cartas de amor de su madre a un desconocido, facturas antiguas y recortes de periódico amarillento. Nada de su vida actual debía estar allí. El baúl parecía rebosar secretos de otra época. Con pulso firme, introdujo la llave en la cerradura del baúl. En un giro suave, encajó. El pestillo cedió con un leve chasquido. Marta retrocedió, sorprendida, no recordaba haber tenido aquella llave en las manos. Pero el intruso la había dejado allí, como un rastro, una invitación a desenterrar la verdad. Abrió el baúl por completo y retiró el primer paquete de cartas. Estaban atadas con hilo rojo, húmedas en las puntas. Al desplegar la primera hoja, leyó solo unas líneas antes de que un sonido ensordecedor la sobresaltara, un vidrio hecho añicos en el piso inferior. La nota de aviso en su mente estalló. No salgas solo. Dejó caer las cartas, se giró y comenzó a descender la escalera a toda prisa. Las cajas temblaron y una tapa cayó libre, provocando que el talón de Marta resbalara en el peldaño. Por un instante, sintió la caída, hasta que sus manos se aferraron al marco metálico. El mundo pareció detenerse, cuando recobró la vertical, su corazón latía con fuerza voraz. Bajó al salón, los fragmentos del jarrón chino, heredado de su abuela, se regaban sobre la madera. Nadie a la vista, pero el estruendo todavía vibraba en la ventana fracturada. Hojas de papel volaban con la brisa originada por la abertura repentina. Algo más había irrumpido, quebrado su refugio, y ahora el juego de segundas miradas ascendía a la violencia. Marta se detuvo junto al trozo de cristal más grande. Con cuidado, lo alzó y lo limpió contra la alfombra, comprobando el filo. Podría servir de arma improvisada, aunque temía lo que ello implicara, enfrentarse al intruso en su propia casa. Vibró al escuchar un impulso en el corazón, la línea había cruzado el punto de no retorno. Enfrentar o huir eran las únicas opciones. Entonces, la puerta de la calle crujió. El sonido se propagó como un disparo. Marta apretó la mano en el cristal y se metió tras el sofá, conteniendo el aire. La silueta de un hombre emergió en el umbral, alto, con el rostro cubierto por una capucha. Llevaba una bolsa de mensajería en la mano. Avanzó despacio, con aplomo. Marta respiró hondo, lista para esconderse o atacar. Pero el hombre se detuvo frente a la mesa del salón, apoyó la bolsa, y con movimientos seguros, extrajo varios dispositivos, una cámara de fotos, un altavoz diminuto, cables y un maletín de aluminio. Su actuación era metódica, casi profesional. El intruso colocó la cámara apuntando a la puerta de entrada, luego encendió el altavoz. Una voz femenina y grave surgió del artefacto: Marta, tu padre te necesita. Mira tus correos. El hombre cerró el maletín y salió con paso firme, dejando la puerta entreabierta. A través del hueco, Marta vio cómo la figura desaparecía en la calle, perdiéndose entre las sombras de un coche aparcado. El silencio volvió, denso y agobiante. Con manos temblorosas, agarró el teléfono y accedió a su correo electrónico. Un mensaje marcado como urgente, lee ya, se destacaba en la bandeja de entrada. El asunto decía: ella no sobrevivirá si llegas tarde. Marta dudó un instante, luego pulsó. Su pulso retumbaba al compás de cada segundo que transcurría. En la pantalla, apareció un vídeo corto, su hermana Ana, tendida en el suelo de un pasillo desangelado, con el rostro oculto por el cabello. A su lado, una mano infantil, temblorosa, situaba un osito de peluche. La escena la golpeó con la fuerza de un huracán. Marta sintió un atragantamiento en la garganta. ¿Ana? ¿Quién había hecho eso? ¿Dónde estaba? El terror se mezcló con la urgencia. Guardó el móvil en el bolsillo de la chaqueta y salió de casa como un rayo, sin contemplar la ventana rota, sin importar el cristal esparcido en el suelo. La calle la tragó con su rutina habitual, coches cruzando, gente ajena a la pesadilla que cobraba vida en un piso de 2 plantas. Marta apretó el paso, los tacones golpeando el asfalto con ecos de determinación. Las preguntas que la asfixiaban se transformaron en un solo objetivo: encontrar a Ana. En esas zancadas, pensó en la nota que la había arrancado del sueño: no salgas solo. Ahora comprendía que las palabras no eran advertencia de cobardía,
sino un impulso a la acción. Sola, nadie podría salvarla. Y las piezas del rompecabezas, aunque aún dispersas, empezaban a encajar en un verdadero propósito: rescatar a la única persona que aún le importaba más que su propia vida. Marta cruzó la avenida sin detenerse. El dolor de la suela calzada contra el asfalto era el menor de sus temores. El vídeo del correo marcaba un pasillo anodino, pero su instinto le decía que la localizara en algún edificio cercano. Llegó a un pequeño hospital privado, con muros amarillentos y un aviso de urgencias parpadeando. Empujó la puerta y se precipitó dentro. En recepción, la enfermera alzó la vista con indiferencia hasta que vio el rostro desencajado de Marta. ¿Busca a alguien?, preguntó con profesionalidad. Marta extendió el móvil enseñando la imagen de Ana. Mi hermana, apareció así en un vídeo que acabo de recibir. El pasillo se vació al instante. Alguien salió corriendo de detrás del mostrador, un médico de bata blanca con gafas de pasta. ¿Ana Díaz?, inquirió sin dudar. Está en observación, la trajeron esta mañana tras un episodio de ansiedad aguda. La estancia contigua era una sala semioscura. Allí, sobre una camilla, Ana yacía con la mirada perdida. Al sentir la mano de Marta, la presión de sus dedos dio un leve impulso a sus párpados. ¿Marta?, susurró, la voz ronca por el miedo. Estoy aquí, respondió Marta, sujetándola con un abrazo protector. Por un segundo, la pesadilla pareció disiparse. Pero la evidencia de la hospitalización no borraba las incógnitas. ¿Qué oscuro propósito se escondía tras las notas, los intrusos y los vídeos? Marta recordó el archivo de su padre, las fotos secretas, la llave del baúl y, sobre todo, la advertencia: no confíes en nadie. Al día siguiente, tras obtener el alta médica para Ana, Marta revisó todo lo recopilado: las fotos, los mechones falsos, el fragmento de llave, el teléfono de llamadas silenciosas. Una pieza más debía encajar. Revisó el recibo de la mensajería. La bolsa que el intruso dejó con los aparatos había partido de un despacho de paquetería de la ciudad. Sacó la lista de beneficiarios y encontró con un nudo en el estómago el nombre de quien menos esperaba: Andrés Cortés. Lo pensó todo con frialdad. Andrés sabía su dirección, conocía el coche de su padre, había estado con ella la noche anterior, había seleccionado la canción en su dispositivo y conocía la rutina de Ana. Aquella noche de cena, en lugar de llevarla a casa tranquilo, había estado evaluando cada rincón. El Stoke era él. Marta lo llamó. Quedaron en verse en el café de siempre, donde Andrés la esperaba con la expresión habitual de galán imperturbable. Sobre la mesa, 2 cafés humeaban. Marta apoyó la bolsa con las pruebas, las fotos manipuladas, los cables. ¿Qué es esto?, preguntó él, fingiendo extrañeza. Marta lo miró a los ojos, buscando vestigios de culpa. No tienes que explicarme nada, Andrés. Sé que planeaste todo para protegerme. Él respiró hondo, las manos se aferraron al borde de la mesa. Te amo, Marta, exclamó con desesperación. Quise espantar a ese acosador que te seguía, así ella, señaló él sobre prueba, me dijo que había visto a alguien merodear. Pensé que si te asustaba, te darías cuenta del peligro. Marta sintió como el mundo se venía abajo. No había victimario externo, sino el hombre en quien más confiaba. Andrés había creado notas, fotos robadas, llamadas fantasmas, vídeos para llevarla al límite. No salgas sola. No confíes en nadie. Todo para confinarla a su lado. Con la voz temblorosa, recogió sus cosas. Esto no es amor, murmuró. Es una cárcel. Él trató de acercarse, pero Marta retrocedió y lo vio impotente. Salió del local con la determinación de quien rompe una cadena. La calle, con su ruido urbano, ya no era amenaza, era libertad. Esa noche, en la casa vacía, Marta rearmó el álbum familiar. Quitó las imágenes intrusas de su padre, guardó la nota original, y colocó en su lugar una sola fotografía, ella y Ana, sonriendo al sol de un verano sin miedo. Entendió que el terror había servido de revelación: las verdaderas amenazas no siempre vienen de extraños encapuchados, sino de quienes dicen amarte.
Si te ha intrigado esta historia, suscríbete para descubrir más relatos que estremecen.